Cuando ves a alguien joven, piensas, él nunca vivirá como yo viví, en esos momentos donde las cosas sencillas estaban al alcance de la mano y marcaban a uno simplemente por estar ahí. Eso significa que ya estamos viejos, y también significa que tus emociones se relacionan a una época tan carente de calidad de imagen y sonido que el mero hecho de existir ahí nos hace partícipes de un mundo distorsionado, un mundo distinto donde, pese a respirar el mismo aire, no compartimos el mismo nivel de ruido. Este mundo silencioso nos proporciona una paz artificial que antes el ruido nos proporcionaba. El Broken Transmission, como los puristas comúnmente lo nombran, es un subgénero del Vaporwave que toma la psicodelia enfocada en la estética de las viejas televisiones de los años 80, siguiendo el estilo de sampling y efectos vistos en el Vaporwave. A comparación de su género padre, el Broken Transmission o Signal Wave, como lo llamaremos a partir de ahora, no se enfoca tanto en la atmósfera sobreproducida de las melodías pop de los 80s, sino en programas de televisión que contienen melodías basadas en productos, o incluso programas que en sí presentan la estética asociada a la época. A diferencia del lo-fi puro, el Signal Wave es un estilo con intención, enfocado a tomarte y llevarte a esas épocas con sus títulos y portadas. El contenido muchas veces es vacío, por lo que su comprensión se vuelve extraña y profunda cuando vemos de dónde viene ese sentimiento, que se origina por una necesidad que pareciese más compulsiva por lo viejo que por lo bello. Como muchas inspiraciones del Vaporwave, el origen del Signal Wave viene de Japón, no solo del Japón tradicional, sino del Japón moderno. En el libro A Book of Visual Signal Wave se mencionan diversas inspiraciones. El Japón de los 80s, surrealista en sí, presenta hoy una nueva cara con su estética de baja calidad y nos demuestra que la apariencia de una imagen hace ver por toda una época el cómo la vida cotidiana fue. El pasado sí era con filtro VHS, y para entender cómo la música Signal Wave llega a nosotros, tenemos que empezar por la principal inspiración que se menciona a lo largo del libro: la televisión. Así como en el video de El pasado sí era en blanco y negro, la imagen y el sonido complementan siempre la experiencia del pasado surrealista, y separarlos simplemente nos hace eludir uno al otro, debido a que la estética misma de la época habla por sí sola. Al final del libro viene un link donde hay una serie de comerciales japoneses que contienen diversos comentarios que se enfocan a la atmósfera que estos transmiten, sin presentar realmente atención al contenido de estos. Hay una pista con una melodía que hace alusión a las épocas de los 80s con todos los elementos de las bases del Signal Wave. Este audio en sí nos permite ver ciertas cosas que serán muy útiles. El Signal Wave en sí presenta las características gráficas de las televisiones CTR, una calidad de audio de 720x480 o 720x576 asociadas a la televisión por cable, pero que también puede ser por medio de las señales analógicas, aunque de más baja calidad. Por otro lado, el sonido presenta un estándar mono NICAM en la mayoría de las ocasiones, o NICAM, de 1970, mismo que le da esa calidad comprimida y ese sonido agudo de fondo. Aquí, viendo las características típicas de la estética de este estilo, podremos suponer que, a comparación del Vaporwave, realmente el sonido irónico carece como tal de una justificación aquí, ya que, pese a ser cliché, el Signal Wave promueve mucho el intento realista de atmósferas con contenido con poco significado, que, en la mayoría de las ocasiones, va más allá del contextual. Muchos erróneamente aluden al álbum Dreams Queens de Enmeshed como un cimentador total de este estilo, pero la mayoría de eso es desinformación que de alguna manera saca de contexto la visión real del Signal Wave. Por otro lado, también se menciona a Ken Griffey Jr. and Sir con Physical Transmissions, pero realmente parece una colección ralentizada sin un objetivo alguno, sin intención como tal, ya que la mayoría de sus pistas son simplemente copy-paste ralentizados con una especie de filtro raramente logrado. You are listening to a paraliminal tape entitled Quien realmente usa el estilo del Signal Wave de forma intencional tratando de transmitir una estética con sonidos comunes y al mismo tiempo asociado al estilo del Vaporwave es Datavision con su álbum Vector Tables de 2011,
3 años antes del álbum The Dreams Queens. This is KPTV Channel 12, Portland. Este álbum contiene diversos samples de muchas canciones con enfoque a comerciales de televisión, así como el característico ruido blanco asociado a la carencia de calidad. Conforme se tenía la intención de no solamente ralentizar las melodías con bases de los 80s para hacer música, había exponentes mayores del estilo que entregaban algo más parecido a lo que buscábamos. No solamente es la música, es el título también quien da la premisa, por lo que trabajos como Midnight Televisions ofrecen ya nuevas formas de ver el estilo en 2011. Ambos trabajos tienen un punto en común, no tratan de nada en sí. El contexto que tienen es abstracto, cliché, pero al mismo tiempo es entendible. Encaja perfectamente dentro de la estética del Signal Wave. Otro gran cimentador de este estilo, dando un enfoque ambiental, es Echo Unlimited en 2012, donde utiliza el típico procedimiento de la música drone y glitch para entregar lo que vendría a ser un trabajo ambiental dado completamente a la estética de los viejos televisores, importante para futuros trabajos por su forma de hacer el sonido. Quizá Midnight Televisions con esa canción final haga alusión a los bombs que nosotros imitamos al principio de los videos, pero pese a tener la estética ahí, los artistas no resistieron ver al pasado y entender cómo sus infancias podían replicarse con los efectos de sonido. Es una especie de obsesión compulsiva del artista regresar a esas épocas que realmente lo hicieron sentir, pero en este caso, todos nosotros tenemos un patrón en común que nos hizo sentir en su época. It's morning again in America. Today, more men and women will go to work than ever before in our country's history. Está amaneciendo en América. Quizá uno de los anuncios de los 80s más memorables debido a la forma en la que presenta Estados Unidos en la era de Reagan. El centro del mundo daba las noticias y el centro tecnológico de este, Japón, daba los televisores para entrar a la nueva era. Durante este espectro, la inspiración televisiva de las masas se hace más grande y presenta en sí lo que vendría a ser la inspiración del artista al futuro, por medio de los ojos en el pasado. It's morning again in America. And under the leadership of President Reagan, our country is prouder and stronger and better. Channel 8 es el caso indicado. Denota la tendencia donde empiezan a emerger trabajos enfocados en un solo país, pero en este caso tienen bases en la cultura televisiva japonesa y al mismo tiempo en la americana. Explicando desde el principio el contexto de usar y apagar una televisión. Desde que sintonizas el canal 8 hasta que estás en la madrugada a punto de dormir. Después de un largo día, la televisión te guía y la estética de estos trabajos nos lo presentan, pero con culturas combinadas. Estos trabajos, no obstante, darían una visión extraña respecto al Signal Wave. Concretos, sí, pero a veces variados respecto al contenido. Channel 8, por ejemplo, es un trabajo japonés-americano con vertientes dispares. Esa disparidad al mismo tiempo no nos dejaba ver o incluso entender hacia dónde se dirigía el Signal Wave. Así como empezaba, el Signal Wave daba giros de todos los estilos. Esto era un lado, pero con Guma High Noon sacado en 2013, usa el ejemplo dado del anuncio japonés para dar un álbum completamente enfocado en eso, pero con excepciones extrañas como la canción W Back End, donde se rompía el ambiente del estilo. Aquí empezaba a surgir una disyuntiva: ¿qué es el Signal Wave y qué no es? El Signal Wave nace como un subgénero experimental de un estilo de música experimental, y tal parece que la inspiración no estaba tan clara como tal pese a tenerla enfrente. No había nada escrito, ya que era una vertiente muy apegada al Vaporwave. La experiencia del álbum tenía que ser homogénea o quebraba la visión del pasado en sí.
Eran tantos cambios dentro de la música Broken Transmission que había unos que hacían trabajos mediocres, como el tan llamado primer álbum de Signal Wave que mencionamos al principio, que tiene connotaciones irónicas, aunque alude a términos interesantes similar a una estación de radio, pero esto no lo terminaba de justificar. Un inicio turbio para un estilo que podía dar trabajos tan buenos. Dentro de esta maraña, los inicios demostraron ser muy diversos, ya que hay trabajos que empatizan más contigo y conmigo. Sí, los latinos, como Recuerdo Futuro de la Datel, que exploran la estética de México de los 80s, 90s y 2000. Sí, quizá englobar a los latinos en México es algo reduccionista, pero realmente hay pocos trabajos que hacen alusión a Latinoamérica. En este caso, nosotros siempre aludimos a esa estética. Eso es algo que hoy nosotros extrañamos dentro de la región, al momento de ver comerciales de los 90 y de los 80 de nuestras cadenas locales. ¿Por qué? Por ser demasiado íntimo y porque ahora se entiende que la estética es universal. ¿Por qué nos metemos a la estética falsa de Estados Unidos o Japón cuando la realidad está frente a nosotros? Si llegaste hasta aquí, bienvenido. Dejaremos de ser engañados debido a que el verdadero sentimiento de los latinos, o en este caso de los mexicanos, estaba en nuestras televisiones de señal abierta. No está lejos, estaba enseguida de ti. Y dicho esto, creo que es un buen momento de parar aquí. El Signal Wave resultó ser la sensación que el trabajo puro de la época te entrega. Entiendes esto porque ahora ves algo familiar. Es la experiencia misma del goce que te conecta con el pasado. Este video, pese a la mala calidad, se ha visto millones de veces porque la televisión resulta ser un elemento tan universal donde todos cabemos si queremos regresar. Durante mucho tiempo en tu vida. Que no te engañen los anglosajones. La transmisión rota corresponde a la pureza de una época, que te hace sentir dentro de ella simplemente por tener en su mente su flujo de tiempo. El español jamás rompe con las ideas, incluso con los conceptos nacidos en otros países. Al contrario, la refuerza porque realmente la entendemos. Recordamos esos anuncios de televisión con mala calidad porque son parte de la época por más sencillos que fuesen. Detalles de Roberto Carlos en 1989 es una versión importante a considerar, porque es la televisión que, así como Good Morning America o TV Sin Shoe, hacen que el ruido y los defectos sean algo tan natural que da paz pensar que existían momentos más tranquilos, radicales, falsos, que están atrapados en el pasado y que retratan una época que para muchos, realmente, nunca existió. El ruido enloquecedor de su auto será la causa obligada o algo así. Cuando se mira dentro de un estilo tan cerrado como lo es este, es fácil delimitar cuando un estilo no puede dar más dentro de una época específica, como lo podrían ser los 80s. Era algo poco viable irse a un estilo que la mayoría abandonaba, y que para algunos suponía una molestia como lo era esta época, ya que, pese a tener la estética que el mundo estaba buscando, había otra época donde existe una conexión aún mayor que se vincula con una evolución. Una evolución que, otra vez, estaba frente a nosotros. El PC no era de mala calidad, sino era de baja. Esa percepción de la baja calidad del PC inspiró a los artistas del Vaporwave a generar melodías enfocadas en los modelos primitivos del 3D, en este caso enfocados a una nueva época, los 90. El mismo espacio encerrado donde el pasado convive, hoy se convirtió en el presente que está en el limbo. En 2012 y 2013, Infinity Frequencies lanza Dream Recovery y Shrines, dos álbumes con un acercamiento muy marcado hacia la degradación del sonido con la constante de ser repetitivo sin un ambiente atrapante. Esto dio inspiraciones muy fuertes, incluyendo ese sentimiento de soledad que mostraba Dream Recovery, que expresaba el minimalismo que pareciese estar atrapado en una secuencia. La palabra que buscamos aquí es soledad. La trilogía de Infinity Frequencies ha aparecido tantas veces en el canal que negar su importancia es de necios. La combinación, según muchos, de Carrot Taker con Computer World de Kraftwerk producen una nueva forma de entender el Signal Wave por medio del concepto de la vida,
el computador y el humano. El paso del tiempo dio su voluntad, y es hora que, arrumbada en una esquina, mirándote fijamente, los pensamientos de la máquina den su adiós a un mundo consensuado. Los títulos del trayecto demuestran su potencial, empezando con el Hall of Forgotten, dando la idea de esas pantallas viejas olvidadas, pasando por Liquid Diagram hasta llegar a Majestic, con ese marcado tono degradado, con ese mensaje de la trascendencia a la muerte. A partir de la mitad, los álbumes se vuelven más pesados y nos remarcan que estamos en la decadencia de nuestras máquinas. A la mitad de la noche, la computadora decide arrancar de la nada y reproducir continuamente un ruido ambiental de arranque distorsionado y una serie de destellos de luces magentas y azules profundas en toda la habitación. Es la muerte que llega, se siente por medio de los indicios que siempre quieren comprometer a uno. La puerta al paraíso a veces es gratis, pero muchas veces nuestra concepción se hace polvo. Dentro de lo que se viene y lo que se ve, pareciese ser que la muerte duele, y el lugar donde estamos ya no es uno físico, sino que se localiza en la parte donde uno empieza a desvanecerse. Aquí hay mucho contenido hermoso, como Forever, Fused, Future Outlook y mi canción favorita, Hovering. En este álbum, a partir de la canción Flesh, se nota aún más la influencia de The Caretaker y cómo no tenerlas, comprendiendo de que se trata de la muerte. Power Professional. Si se dan cuenta, la primera canción es muy diferente a la estética mostrada en su álbum anterior. ¿Será que, después de sufrir la agonía de esta muerte, llegamos a un lugar donde nos entendemos y nos sentimos identificados? La muerte de la computadora, así como su creación, va asociada a una voluntad y que lamentablemente carece de tacto. Quizá es por eso que el sonido de apagado es tan desalentador. Sencillo y comprensivo, ya que uno puede regresar, pero hay otros que simplemente caen en el vacío. Vacío, eso es lo que sentimos en toda la trilogía, ya que el sonido nos demuestra que presenciamos un evento que no podemos controlar, que nos hacen ver en dónde estarán una vez que estén lejos de nosotros. La muerte nunca tuvo un soundtrack tan adecuado y exacto, más aún cuando se trata de la obsolescencia. La trilogía de Infinity Frequencies nos da a relucir una nueva forma de ver la computadora, exagerando los rasgos y haciéndonos comprender que el enojo por la lentitud de las máquinas es en realidad la rendición de estas. Los métodos de Infinity Frequencies vinieron fuerte en otros trabajos del Signal Wave. Curiosamente, sus influencias se vieron mucho en álbumes con temática de Kmart, como el icónico Kmart 1989-1992, con combinaciones del smooth jazz y el Signal Wave, y obviamente el álbum Kmart, con ese estilo tan puro de sonido, mismo que dio a relucir la calidad psicodélica que se le puede dar.
La computadora era algo inmenso, difícil de abordar como vimos, pero las raíces eran atractivas y teníamos que romper con eso que había hecho que un estilo, tocado por pocos, fuese una fase donde la gente identificaría cómo es y qué es vivir en una época nueva donde la vida era sencilla. El desarrollo de diversos conceptos del Vaporwave fueron adentrándose más aún en la comunidad, como el Vapor Noise, que parecía que se enfocaban más en quién los inventaba que en quién daba un mejor trabajo de mejor calidad. En el Signal Wave, un subgénero ya con un desarrollo bastante grande, se enfocaba mucho en traer diversos samples, pero no tan desconocidos, ya que uno simplemente ocupaba ese material que se ajustaba a la estética como eran los comerciales o programas de televisión. La mejor época de este estilo viene cuando pareciese que ya no hay nada más de dónde sacar cosas, pero esto nunca significa algo malo, sino que ahora se puede disfrutar y enfocarse para entregar trabajos increíbles, ya recopilados y muy bien elaborados. La cumbre artística no se enfoca en cómo pones al límite un estilo, sino en cómo juntas todo lo desarrollado y logras hacer un trabajo equilibrado que sea temporal dado las circunstancias. Uno de esos artistas que lleva el Signal Wave a otros terrenos toma características puras del Vaporwave y las implementa ahí. El smooth jazz era común dentro del Signal Wave, pero comúnmente nos enfocábamos en el sample del comercial o del sonido ambiental. Hoy, un sonido más digerible en un estilo lleno de ruido. En el canal también hemos hablado de Nekochi Corp y cuando este saca Sunday Television en 2016, nos damos cuenta que en sí, el productor común y corriente del Vaporwave puede pasar a diversos estilos haciéndolos un poco más asequibles para los que no estaban tan metidos dentro del Signal Wave. En este álbum, Nekochi Corp incluye diversos temas típicos, pero implementándolos de manera en la que cualquiera en el mundo podría entender. Esta primera visión al pasado por parte de Nekochi Corp dio paso a su siguiente álbum de Signal Wave, News at 11 de 2016, donde se explora el antes visto concepto de los noticieros de la mañana, pero en este caso se toma la televisión en sí como concepto. La vida pasa frente a nosotros, e indirectamente, cada cambio de canción es un cambio de canal frente a nuestros ojos. Este álbum y Good Morning America de 2017, ojo a la alusión, están grabados en una videocasetera VHS y regrabados a digital para favorecer la pérdida de calidad, por lo que la combinación hecha por Nekochi Corp no deja de ser apasionante. Cuando Sport 3000 saca Eternal Intermission en 2016, nos muestra una cara menos agresiva del Signal Wave. Sí, podríamos tener todo el ruido del mundo, pero en ocasiones, la vida no era sinónimo de consumo y los comerciales donde nos venden esas cosas, sino que el sonido puede ser calmado y hermoso. El ruido y los fallos no dejan de ser completamente naturales, muy realistas respecto a la percepción de lo que vemos. Podría quedarme con este álbum en sí, pero entre 2016 y 2017, Sport 3000 sacó al mercado 7 trabajos distintos entre sí, con conceptos distintos que expanden más allá la visión auténtica del Signal Wave. Desde la ida al trabajo, al estar en tu hogar, cuartos desconocidos, el desayuno, las señales del espacio, es increíble ver todos los trabajos que se desarrollan en un tiempo tan corto con visiones distintas. Yo me quedo con el primero, ya que me hace sentir cosas que pocos álbumes en sí me han hecho sentir, con un tacto increíble. Hay artistas que solo sacan un álbum bajo un seudónimo y logran hacerse de un campo en ese estilo. 19H3 Films saca el álbum llamado Kmart Baby, que pareciese usar las letras del sample original para darnos una nueva visión de lo que alguna vez fue una infancia. The best
Pese a que muchas de esas canciones son simplemente ralentizadas y pasadas por un filtro, es como si fuesen las canciones perfectas para ralentizar, ya que quedan bastante bien y que continúa con las demás canciones fuera de ese contexto, pero queda demasiado bien, no puedo dejar de recalcarlo. Simplemente es increíble. Hay pocas cosas que te hacen sentir así de una manera tan poco dedicada y libre. Y definitivamente es uno de los que dan mejor visión a lo que es un trabajo de Signal Wave. En 2018 sale un trabajo que establece de una manera ya antes vista los trabajos relacionados con los 90, el sampling, la degradación de sonido y diversas características en todos los subestilos del Vaporwave. Infinity Frequencies lanza en 2018 el álbum cumbre de este estilo, no solo por su uso apasionante del sampling, sino por el significado que trata de irradiar por medio del sonido. Between Two Worlds se siente como el inicio de una aventura tétrica donde no hay tiempo. Esto se sabe si miras fijamente a la portada mientras escuchas y escuchas, hasta que te das cuenta que los títulos de las canciones nos lo mencionan. Mencionan un lugar inexistente pero que alguna vez tuvo vida, con un significado y trasfondo que se trata más de un sueño. Este sueño nos lleva de un lugar a otro, de un cuarto solo y oscuro hasta un cuarto que significa la muerte misma. Es una conexión directa e indirecta con la trilogía anterior. Son bucles del subconsciente que se quedan ahí, los que se plasman en este álbum perdido en el tiempo, sin sentimientos de tristeza o alegría. Hoy la computadora trata de evolucionar, pero no sabemos hacia dónde. El enfoque corto de las melodías es el indicado, ya que al ser los bucles los que nos comunican el contexto, alargarlas como en trabajos anteriores dejaría muy expuesta la premisa de lo viejo y deteriorado. Toma las visiones que teníamos de esos paisajes vistos en Encarta 95 y las lleva a un contexto completamente anormal. Es la deformación de lo común, lo que alguna vez tuvo significado, solo que ahora está sintetizado en 24 melodías donde se da a entender que nuestro pasado vive en nosotros simplemente simulando cosas. Este álbum, como tal, es la cumbre del Signal Wave porque nos transmite de una manera pura y sencilla, conectando temas ya antes vistos como es la computadora y al mismo tiempo la época de los 90, a una nueva forma de ver los álbumes y las épocas donde estuvimos. Si definitivamente hay un álbum que realmente retrata todos esos gráficos 3D perdidos en el tiempo, que es darle un soundtrack verdadero a todas esas épocas perdidas del pasado. Y nosotros estamos aquí, recibiendo todo eso simplemente con la mente débil. Yo sé que tienes una cinta de tus padres o tíos grabadas en VHS que no ha sido pasada a digital. Tú sabes que el tiempo se congeló en ese instante para inmortalizar una obra que es ajena a ti, pero que refleja una época donde las cosas eran más sencillas y la preocupación era otra. Aquí estamos esforzándonos por hacer la peor calidad de audio para ser escuchados por los más potentes audífonos porque ya no sentimos. No logramos sentir porque estamos sobreexpuestos a medias verdades que nos confortan.
o al constante entendimiento de todo y a las vidas de los demás, que pocas veces se retratan como lo era antes, un momento único que se perdía en el tiempo para estar guardado y no salir. Yo creo que por eso es tan especial encontrar una cinta como esa, grabarla, sacarla o incluso publicarla en YouTube, como incluso los archivos de audio de los Kmart que, pese a ser ya bastante extraño, absorben una época que simple y sencillamente jamás regresará. El sentimiento que transmite lo roto, deteriorado es una muestra del paso del tiempo, es una muestra de las huellas que la gente deja y hereda a una generación obsesionada por lo que ellos intentaron dejar atrás, los errores, los imperfectos. Hoy pensamos en morir, pero no pensamos en el legado que podemos dejar. Somos tan egoístas que cuando ponemos un vinilo, estudiarlo nos conforta porque en nuestro presente nos machaca por todos lados. ¿O pareciese ser así? ¿O qué tan real puedes asegurar que ese sentimiento que tienes es real como lo que te hace sentir esos VHS? ¿Cuál es tu verdadera intención dentro de este mundo? El Signal Wave no significará nada, pero es un reflejo de todos nosotros frente al mundo que constantemente nos bombardea con el presente. Y, tal pareciese ser, el presente no lo podemos soportar.